Gracias. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este que es el primer evento con el que recepcionamos a nuestro invitado internacional, el profesor Samuel Isakharov, para el lanzamiento y el conversatorio en torno a este recientemente lanzado libro, Democracy and More. Quiero partir ofreciéndole la palabra a nuestro decano, el profesor Gabriel Boczan, para luego pasar al conversatorio. Muy bien, muchas gracias. Quisiera saludar muy afectuosamente a todos los presentes en la sala. Naturalmente es una ocasión muy feliz, así que qué alegría congregarnos para poder conversar acerca de un libro muy reciente, ¿ah? Así que, bueno, naturalmente el primer agradecimiento es a Samuel, quien está aquí, va a compartir con nosotros en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile durante aproximadamente 2 semanas con distintas actividades que el comité organizador le ha puesto sin cesar para que vuelva, pero energizado, luego hacia el hemisferio norte. Así que, Samuel, yo quisiera agradecerte muy afectuosamente por el hecho de que estés con nosotros, de que tengas la generosidad de compartir con nuestra facultad, con toda la comunidad académica, con la comunidad jurídica de Chile, distintos aspectos acerca del derecho público, el derecho constitucional, en momentos tan importantes para Chile en el derecho público y el derecho constitucional. Así que muchas gracias por estar junto a nosotros y compartir esta amistad académica que nos une y nos seguirá uniendo. También muy especialmente quisiera agradecer a quienes van a comentar la obra, ¿ah? La obra que está recién salida, es decir, es de este mismo año 2023, así que venimos con la primicia, ¿ah? Para Chile, pero ciertamente también en un contexto más amplio, dado que estamos transmitiendo a través de nuestra transmisión virtual. Quisiera agradecer, por supuesto, a los comentaristas, a Cristina Escudero, quien es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Cristina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a José Manuel Díaz de Valdés, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, pero que también tiene una intensa vinculación con nuestra facultad. Así que muchas gracias también, José Manuel, por conversar acerca de Democracy and More, Populism and the Corruption of Popular Sovereignty, ¿ah? Así que vamos a tener una conversación muy interesante acerca de esta democracia desatada. Eso sería más o menos la... Más o menos, perfecto. Exactamente, ¿ah? Y por supuesto quisiera agradecer especialmente también a Fulbright, quien ha colaborado de manera tan importante para que esta visita tan querida por nosotros se haya podido realizar. Por último, querido Sebastián, director del Departamento de Derecho Público, muchas gracias por todos tus esfuerzos para organizar esta intensa visita del profesor Isakharov, y que no me cabe ninguna duda va a ser otro punto alto de este año en el derecho público, en el derecho general, y por supuesto de nuestras reflexiones acerca de el derecho público en este momento constitucional tan importante para Chile. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, decano, por sus palabras, por la bienvenida y por el inicio que usted hace de la visita del profesor Isakharov. Yo quiero partir presentando a nuestro invitado, quien es el Bonnie and Richard Rees Professor of Constitutional Law de la New York University en Estados Unidos. El profesor Isakharov se graduó en Yale y ha enseñado en Texas y en Columbia. Una serie de cursos y ramos que yo a veces encuentro que no tienen tanta relación entre sí, pero esa es la gracia de las personas inteligentes y geniales como el profesor Isakharov. Enseña
procesal, complex litigation, the law of democracy, y sus áreas de investigación son tan amplias como las class action en Estados Unidos, el comparative constitutional law, law and economics, the law of democracy y tantos otros. Tiene un reciente paper escrito con el profesor Sergio Verdugo que va a ser comentado el próximo martes en un workshop aquí en la facultad para quien quiera asistir sobre el proceso constituyente chileno y el último año. También tiene recientes libros sobre Civil Procedure and the Law of Democracy. Y 2 publicaciones que son las que nos interesan especialmente hoy. El 2015 escribió Fragile Democracies, Contested Power in the Era of Constitutional Courts, y ahora, tan solo hace algunos meses, publica Democracy and More. Y es que Samuel lleva estudiando la democracia desde hace varias décadas. En su libro Fragile Democracy sostuvo que uno de los más importantes antídotos a los gobiernos autoritarios eran las cortes constitucionales fuertes. Anotaba que las democracias deben navegar en un dilema, deben abrir las puertas a la regla de la mayoría, pero al mismo tiempo limitarla institucionalmente. Este año, Samuel nos regala otro libro sobre una materia similar y en alguna medida revisita algunas de esas conclusiones. Su título muestra que desde la perspectiva de la democracia las cosas han tendido a deteriorarse. Desde la fragilidad de las democracias a democracias a la deriva o desatadas, no sabría cómo traducirlo. Esta vez examina la importancia de las instituciones, de los partidos políticos, del respeto a las reglas del juego, tanto las formales como las informales, de un Estado capaz de responder a los desafíos y necesidades del bien común, del financiamiento de la política, etc. Pero también habla de vicios, de caudillos, de populismos, de corrupción, de polarización, de ineptitud institucional. Todo esto no es puro pesimismo, hay algo, una cuota de optimismo en algunas páginas finales, pero las hay. Este libro, quiero decirlo con mucha claridad, como dijo el decano, fue lanzado hace solo un mes en NYU, en una emotiva ceremonia, según supe, porque estaba tu madre. No es que yo haya ido, sino que la vi por YouTube, está en YouTube, así ustedes la pueden ver también. En esa oportunidad, el decano Roy Mackenzie de NYU dijo que es un libro alarmante, pero con una tenue luz de esperanza. Y el comentarista, el profesor de Princeton, Pratap Banu, dijo algo que a cualquier académico le encantaría oír. Dijo, es un libro escrito muy ingeniosamente. Cada vez que tú crees que hay una posible objeción, un hecho o un argumento histórico que Sam pudo haber olvidado, escondido en algún lugar encontrarás una referencia. Un gran piropo académico para quien escribe el libro. Bueno, ahora tenemos el enorme privilegio de recibir aquí a Samuel por 2 semanas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, gracias a Fulbright y, por cierto, al decano y a las autoridades de la facultad, para poder conversar de este libro con nuestros comentaristas, que son Cristina Escudero y José Manuel Díaz de Valdés. La profesora Cristina Escudero es profesora de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, es doctora en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Arts en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Georgetown. Ha estado muy unida al proceso constituyente, puesto que fue integrante del Comité de Sistematización el 2016 y luego de la mesa técnica donde compartimos el año 2019. Y el profesor José Manuel Díaz de Valdés es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo y también aquí de la Universidad Católica. Es director del programa de doctorado de esa casa de estudios y además tiene múltiples títulos y solo voy a decir que es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y además hoy socio del estudio Fermandois y compañía. Tendremos entonces una dinámica en donde cada uno de ellos expondrá por 15 minutos, luego le daremos la palabra a Sam y luego a la audiencia hasta las 2 de la tarde. Le ofrezco la palabra primero a Cristina. Buenas tardes. Primero quiero agradecer enormemente la invitación porque me da la oportunidad de leer un libro que de verdad me entregó mucho en la lectura. Entonces, primero quiero agradecer la invitación porque me permitió conocer el libro de Samuel Issacharoff, así se pronuncia, ¿sí?
y sobre un tema muy actual. Además toca varias es decir, intereses de mi parte. Por un lado, yo soy abogada de origen, entonces el tema de estar siempre pendiente qué es lo que podemos hacer desde un punto de vista normativo para evitar cosas como la que se describe en el libro, sobre todo desde otro interés, desde otra de mi formación, que es la ciencia política, que en la ciencia política siempre miramos hacia atrás y vemos todos los problemas que se han ido generando y por qué se generan, pero pocas luces de lo que podemos hacer, y este libro entrega cosas que se pueden hacer o donde nos podemos perfilar. Y por otro lado, también tiene mucha dedicación a la institución electoral, ¿verdad? A cómo los populismos afectan el sistema electoral, y desde como consejera del CERVEL, digamos, es algo que nos tiene especialmente preocupados, sobre todo cada vez que se aproxima una elección y empezamos a ver las tensiones que se producen en la democracia con respecto a los sistemas electorales. Entonces me adelanté un poco a lo que iba a hacer, pero realmente muy agradecida a Sebastián, al decano, y por supuesto a compartir esta mesa con mi otro panelista y el autor del libro. Yo creo que no hay otra pregunta más importante en las ciencias sociales o en la ciencia política, también en el derecho, que es sobre cuáles son los peligros que enfrentan las democracias. Es una pregunta muy importante desde un punto de vista teórico, pero también empírico, y esa es una de las gracias de este libro, que lo enfrenta con mucha evidencia, pero sin abandonar toda la teoría que hay detrás de por qué, ¿verdad?, la democracia es importante y a dónde están los peligros del populismo, de dónde están los peligros de un liderazgo que llega por la vía electoral. En el fondo respeta las primeras reglas del juego que están dados por el sistema democrático. Los peligros de la segunda década del siglo XXI yo los resumiría de la siguiente manera. Los peligros son la lenta erosión de los pilares que sostienen la democracia, cuyo verdugo llega camuflado por la vía democrática electoral, prometiendo además salvar la democracia que está secuestrada por los enemigos del pueblo. Esto no está escrito así por el autor, pero en el fondo es lo que nos deja ver. Pero el populismo no es nuevo en la historia de la humanidad, lo sabemos bien los latinoamericanos. ¿Qué es lo nuevo entonces? Lo nuevo es que desde la Segunda Guerra Mundial los peligros para la democracia se veían en los países subdesarrollados. O sea, el subdesarrollo venía no solamente en lo económico y en lo social, sino que también tenía una arista en lo político. Para las teorías de la modernización, en el fondo teníamos que desarrollarnos primero y la democracia vendría después. Lo novedoso de esta época es que los peligros de la erosión democrática también se dan en los países desarrollados. Ese es el peligro. Ya no es algo que viene por el retraso económico o por los valores tradicionales de una sociedad, sino que es algo que le puede suceder a los países ricos, con recursos, ¿no? ¿Por qué? El foco del libro es desentrañar las formas de gobierno populista y el desmantelamiento de las instituciones que posibilitan la soberanía popular. Al hacer esto, también ofrece una mirada de cuáles son las condiciones que posibilitan el ascenso del populismo y en los países desarrollados, y en consecuencia, cómo podríamos evitarlo o reponer lo que el populismo ha roto en su camino. Me quiero detener entonces en dos cosas. ¿Por qué en los países desarrollados ahora esto es un peligro? Entonces el libro tiene mucha evidencia y relato desde el comienzo, o sea, desde lo que inspira los populismos hasta cómo lo podríamos resolver. Por lo tanto, me voy a focalizar en dos de los temas. Uno es cómo llegan los líderes populistas,
porque esto no llega solo, no es porque nació un populista en un país y llegó al poder. Hay antecedentes. ¿Y qué hacen? Que nos hacen verlos como un problema, porque después de todo ganaron las elecciones. ¿Ya? Esto es en el siglo XXI. El populismo del siglo XXI no tiene connotaciones positivas como se argumentó para los populismos en Latinoamérica en el pasado, que costaba definirlos porque por un lado también eran liderazgos que proponían inclusión, la inclusión de los excluidos del modelo de desarrollo, de las clases populares, y venían con una inclusión material y también con una inclusión política. Pero en el siglo XXI, en los países desarrollados, eso uno lo podría poner en duda, de qué inclusión es un país desarrollado, que supuestamente los recursos han llegado a toda su población. Y aquí vienen algunas respuestas del autor. Pero también las características negativas de esta ola inclusiva de los populismos del siglo XX, sí, los vemos que siguen siendo los mismos, ¿ya? Dividir el mundo en dos, ellos y nosotros, nacionales extranjeros, la élite versus el pueblo. Siempre hay un enemigo que además es muy útil porque sirve como una cortina de humo para los fracasos en los deliveries del populismo. Los otros tienen la culpa. Siempre hay alguien a quien echar, siempre hay alguien, o un complot internacional, o la élite corrupta, que impide al populismo alcanzar sus objetivos, ¿no? El populista entonces puede justificar sus acciones con este culpable, con este enemigo, en la vulneración de los derechos civiles y políticos, la intolerancia al pluralismo y la diversidad de opiniones, especialmente de la oposición, el ataque a los medios. Todo encuentra su justificación en la existencia del enemigo. Ya no hay adversarios en un populismo. Y otros negativos del populismo, que dadas las características institucionales o desinstitucionalizadoras del populismo, tienen una tendencia al abuso autoritario y también a las ineficiencias en los resultados de las cosas que propone, ¿no? Por una parte retardan, si es que lo vemos en un país subdesarrollado, el populismo retarda la llegada de la prosperidad y de las instituciones democráticas, y en los países desarrollados erosionan lo que ya han logrado. Ahora, ¿por qué llegan? ¿Ah? Esto no ocurre solo, no es una mala suerte, sino parte de un proceso, de un deterioro económico e institucional anterior. El autor lo describe bien: el deterioro de las condiciones de vida, del bienestar social en el caso de los países desarrollados. En el caso de los países latinoamericanos es llegar a ese bienestar. El mundo postsoviético construyó su historia sobre la base de que el capitalismo y la democracia le iban a otorgar prosperidad a la humanidad, pero la erosión de los salarios reales de la clase trabajadora, la inseguridad laboral y material después de la crisis del 2008, la crisis del 2008 es un hito, con lo que en ciencia política llamamos como una coyuntura crítica de lo que ocurre a nivel del modelo económico ofrecido post Segunda Guerra Mundial, y que finalmente consolida la noción de que esta prosperidad, este sueño de alcanzar, el sueño americano de los norteamericanos, o todo lo que nos puede entregar el estado de bienestar en el caso de los países europeos, y esta unión entre el Estado y las libertades económicas en el caso de la socialdemocracia que se fue cultivando durante los años de la posguerra, toda esa prosperidad se detiene de alguna manera. ¿Ah? Y entonces tenemos un fuerte componente económico, de deterioro económico, que va cultivando la tierra para que algún liderazgo ofrezca alguna alternativa. Esta prosperidad yo la pondría como en la frase de los anhelos de una generación, de estar mejor que sus padres. Ese anhelo de esa generación se rompe. Pero el sentido de pérdida, o de ya no tener esta complicidad entre las élites y la clase trabajadora en el sistema democrático,
tiene también un componente cultural, y quizás ese es el componente más novedoso de lo que son los populismos del siglo XXI. Este componente cultural que se da, o sea, es un componente económico y también cultural. El componente cultural se da por el lado de la migración, pero también de la globalización, al penetrar valores que son universales y que los sectores más conservadores ven un peligro en ello. Entonces, es por un lado una amenaza, visto la migración o la globalización es visto como una amenaza, tanto por los sectores populares que ven en los que llegan a sus países como una competencia dentro de sus campos laborales, como también para las élites. También para las élites en términos de los valores y este sentido nacional. El sentimiento nacionalista es activado por líderes populistas, un sentimiento de rechazo, de amenaza, que no solo entonces afecta a los pobres, sino también a los conservadores o parte de la élite que se ven amenazados. En el fondo, estamos ante una... cuando vemos que hay un desarrollo económico de un modelo económico que no está funcionando, no entregando la prosperidad, y por otro lado hay un elemento nuevo que culturalmente hace desarreglos en los países desarrollados, el autor se vuelca a ver cuál es la respuesta del gobierno, cuál es la respuesta de los partidos políticos, del sistema político en general. Y habla de una gran falla gubernamental de proveer seguridad ante un modelo económico que genera grandes desigualdades y heterogeneidad como resultado. Heterogeneidad, no lo puedo decir. Muchas gracias, cultural. A mí esta gran falla gubernamental de la mano de estos fenómenos me hizo recordar a Dahl, cuando Dahl pone cuáles son las condiciones para la poliarquía, ¿no? Y habla por un lado, bueno, son condiciones favorables para la poliarquía, una economía de mercado, pero después agrega que puede ser una condición favorable para la poliarquía, pero no necesariamente para alcanzar la democracia, por los grados de desigualdad y distorsiones económicas especialmente en los resultados del modelo económico que produce con posterioridad, y que tiene que ser resuelto para poder avanzar de una poliarquía a una democracia ideal. Estoy haciendo un resumen muy... y por otro lado también habla como una condición favorable que haya heterogeneidad subnacional, es decir, que las diferencias subnacionales en el fondo complican la toma de acuerdos necesarios para un sistema que provea de bienes y servicios a toda la sociedad. Y si bien cuando uno lo lee a Dahl que lo escribe en los 90, dice, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que pasa en la Guerra Fría, ¿verdad? Dos modelos económicos que compiten y por otro lado Estados-nación que no están totalmente consolidados. Pero se vuelve muy actual en la obra de nuestro autor hoy día, porque nuevamente, ¿verdad? El modelo económico y los resultados de un modelo económico que producen desigualdades importantes, ganadores y perdedores muy notorios por un lado, y con la migración se produce una heterogeneidad, perdón, creo que está ocupando mal la palabra, la homogeneidad, lo que se necesita de acuerdo a Dahl, y la heterogeneidad es lo que complica el desarrollo de la democracia, y en este sentido la heterogeneidad que viene con la migración complica también a las instituciones y cómo procesar esto que el autor llama una pérdida de la solidaridad en el desarrollo de los nacionales en este caso. Y aquí viene una gran responsabilidad de los partidos.
Los partidos los voy a dejar, no sé si para el final, pero aquí los partidos que son los que manejan manejan el proceso de toma de decisiones y lo que debiese preocupar para tener eficiencia gubernamental en las soluciones, bueno, los partidos tradicionales no responden a la altura de las circunstancias y esto abre un terreno para nuevos liderazgos y nuevos modelos. En el fondo, lo que propone el líder populista del siglo XXI, al igual que en el pasado, es el enemigo en la élite tradicional. Y una élite tradicional que son los partidos que están conformados, y esto lo agrego yo, en una dimensión generalmente de izquierda a derecha que no propone las soluciones que resuelven los problemas que tanto económicos como culturales que tiene la sociedad. En Estados Unidos la escala no es izquierda-derecha, pero es liberal conservador y de nuevo también se aplica. Es decir, en esa dimensión no se resuelven los problemas que este sector de la población dispuesta a buscar alternativas en un líder populista no encuentra en los partidos tradicionales y en las respuestas que en este caso el Partido Republicano sí, pero haciendo como este giro hacia el populismo y el Partido Demócrata no. ¿Y qué hacen entonces los populistas que nos complica tanto? Ya voy a ir cerrando. El populista en el poder debilita las instituciones democráticas porque no cree en la representación, sino en el contacto directo con la ciudadanía a quien interpreta. En el siglo XXI es más que eso. Además, los líderes autocráticos llegan por la vía electoral, llegan respetando el sistema y una vez en el poder provocan varias cosas. Un declive en la integridad electoral, que viene de antes, criticando la forma como se dan las elecciones para abrirse paso, la debilidad en la protección de los derechos civiles y políticos, especialmente para atacar a estos enemigos que suelen ser estar en la oposición, pero también puede ser una potencia externa, entre otras cosas, y el colapso, y finalmente el colapso de la separación de poderes, porque el líder populista ve un impedimento en todo. Ve un impedimento en todas las instituciones para lograr sus objetivos. Si bien cuando uno mira a Trump como ejemplo, uno focaliza en la persona, como si el líder populista, en fondo el populismo viniera de la mano solo de una persona, pero en los casos europeos también vienen de partidos populistas. Entonces, no quiere decir que no, pero quizá que en Estados Unidos no, pero el hecho de que sea parlamentarista, ¿verdad? Y que tenga que ganar una coalición dentro del Parlamento para llegar a ser primer ministro hace que necesite una fortaleza en un partido, en un movimiento que le dé los votos para eso. Entonces se genera una coalición populista, ¿verdad? Que le permite llegar al poder, ¿verdad? Y quizás ahí el derrumbe y el deterioro, y esto es materia de estudio, quizás ahí puede ser más profundo que en el caso de Estados Unidos, donde recae más en el presidente que en un partido que lleva al presidente a esa posición. No está de acuerdo conmigo el autor probablemente porque vemos hacia el final, ¿verdad? Algo que a mí me dejó con una honda reflexión. El populismo no es temporal, es decir, salió electo un líder populista, sea Trump, Bolsonaro, otro, y luego los partidos políticos se rearman, logran ganar las elecciones que siguen. El populismo hace más daño que eso. El populismo destruye las instituciones mientras está en el poder. Y esto lo hace de varias maneras. Al concentrar el poder, primero hay un declive del poder legislativo y de la acción de los partidos políticos. Cuando se acaba el populismo, el legislativo puede ser una institución débil. Cosa que requiere de preocupación. El populista
antipluralismo, por lo tanto va a haber hecho un trabajo de debilitamiento de la oposición, va a haber cooptado medios de prensa, va a haber fortalecido medios de prensa que son cercanos a su proyecto. El populismo no es antielectoral, pero sí es antiinstituciones. Entonces, todas las instituciones que despobló, en el fondo hay una parte en el libro donde habla muy bien de cómo en esta concentración del poder, la burocracia se debilita porque los técnicos son menospreciados, o se van o no son considerados. Entonces se llega a un estado cuya burocracia puede ser mucho más débil y por lo tanto mucho más sujeta a pasiones que a la racionalidad. Es difícil entonces, o sea, en los peligros de la democracia del siglo XXI, lo más, y aquí hay esto es lo que me hizo reflexionar, Samuel, en el libro, que en realidad no basta con sacarlo, no basta con ganarle la siguiente elección, hay que reparar lo que se erosionó. En los países que son institucionalmente más fuertes, como en el caso de Estados Unidos, algunos países europeos, uno tiende a pensar, bueno, ahora todo sigue igual como antes, pero hay que reparar la capacidad estatal. Por un lado, hay que reparar y revitalizar el Congreso como una instancia deliberativa fuerte. Hay que fortalecer las formas institucionales de la política democrática, retecnificar al Estado. Y el nuevo gobierno, en el fondo, que supera al populismo, si es que esto es así, ¿verdad? Tiene una gran tarea por delante, porque además tiene que reenganchar a la ciudadanía en el proyecto de la política democrática, que es una política deliberativa, es una política probablemente más lenta en sus resultados por la consideración de todos los intereses que están sobre la mesa. Y una última palabra que me toca más en el corazón, ¿no? Es que el líder populista, cuando concentra el poder y desmantela las instituciones, también se vuelve más discrecional y poco efectivo. Y aquí el libro ofrece una explicación de por qué ataca entonces las instituciones democráticas, porque llega a través de las instituciones electorales, porque llega a través de lo electoral, pero es probable que no pueda volver a ganar. Porque sus políticas públicas no van a estar fundadas en lo técnico o van a ser mucho más pasionales, va a haber generado una reacción adversa de los sectores más tradicionales, etcétera. Entonces, la vía de quedarse en el poder es debilitar las instituciones que son el corazón de la democracia, que son las instituciones electorales. Por lo tanto, es probable tampoco que no podamos ganarle a un líder populista una vez que llegue al poder. Eso. Muchas gracias a la profesora Cristina Escudero por su análisis completo del libro y también desde la academia y la vivencia. Ahora le ofrezco la palabra al profesor José Manuel Díaz de Valdés. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer, por supuesto, a la persona del decano, del director de departamento y también de la Universidad de Huidobro y Carolina Helfand por organizar esta actividad y haberme invitado. Para mí es un honor hoy día estar acá presentando este libro, no solo porque Samuel Issacharoff es un scholar de primera línea, digamos, en Estados Unidos y en el mundo, sino porque es una bellísima persona. Para quien lo conocemos sabemos que es realmente un académico completo, digamos, que se sienta con sus alumnos, que discute su academia abiertamente. Y además, no sé si saben, Samuel Issacharoff tiene raíces argentinas, lo que hace que tenga una visión muy interesante en un tema como este, porque no lo mira solo de la perspectiva anglosajona, sino también de la perspectiva latina, que tiene harto que decir en temas de populismo, ¿cierto? Tenemos harta experiencia que mostrar. Así que muchas gracias y sin más preámbulo, comienzo. La idea de estos 15 minutos es hacer 4 cosas, si es el caso. Primero, contarles un poco el libro, no demasiado para que lo lean, pero lo suficiente para interesarse. Segundo, relacionar algo a Chile. 2,
ideas por ahí. Tercero, proponerle algunas cosas para continuar las ideas de Sam, quizás algunas ideas que te podamos dar para continuar el debate. Y en cuarto lugar, un par de preguntas que voy a dejar lanzadas también a ver si en la segunda parte podemos referirnos a ella. Entonces comienzo rápidamente con el contenido del libro. La verdad que a mi juicio aquí hay 4 contenidos esenciales o 4 cosas que quisiera destacar. Primero, es un libro que transmite una profunda preocupación, como ya lo hemos dicho al comienzo. Preocupa leer este libro, ¿ya? Y preocupa porque la tesis central es que la democracia está asediada, y no solo eso, sino que en retroceso. O sea, hay menos democracia dentro de cada país, hay menos democracia en el mundo, y hay menos apoyo, ojo, a la democracia dentro de cada sistema, ¿ya? Entonces es un conjunto preocupante. Ustedes vieron en la prensa, este mes se ha dado mucha importancia al estudio del Instituto Videm de Gotemburgo, no sé si les suena. Y déjenme darle un par de cosas que ha dicho ese estudio. Dice, 72% de la población mundial vive en autocracias. Hace 10 años el solo 46%. Hoy día 72% vive en autocracia. En los últimos 30 años las democracias han duplicado su dependencia económica de las autocracias, lo que da más incerteza todavía acercarse al futuro. Y tercero, con esto no sigo en este tema porque es harto cifra, el nivel democrático disfrutado por el ciudadano promedio en el mundo es similar al de 1986, un retroceso de casi 40 años. Entonces, toda esta preocupación que nos transmite el libro, la verdad es que es bien real, ya está basada en datos, no solamente, como decías tú, teóricos, sino que en la realidad práctica. Entonces, primera idea, preocúpense. Segunda idea, yo a esto informalmente lo voy a llamar la teoría del virus, ¿ya? Basándome en la pandemia. ¿Cuál es la idea del libro? Dice, mire, acá hay un enfermo, y ese enfermo se llama democracia. Y está enfermo porque tiene varios achaques, ¿ya? Y aquí quizás una de las cosas más interesantes del libro, que relaciona una serie de fenómenos, de problemas, y los mira desde el foco del populismo. Y dice, mire, por una parte sabemos que hay un problema en el legislativo hace tiempo, ¿ya? Ese legislativo paralizado, fragmentado, que no es capaz, ¿cierto?, de cumplir su rol. Y como todos sabemos, y hay muchos aquí que son profesores de Derecho Político Constitucional, el poder no admite vacío. Por tanto, si el legislativo no hace lo que debe hacer, alguien toma ese vacío, y ese vacío lo toma el Ejecutivo, básicamente. Con cierto control de las Cortes por un tiempo, dice el libro, por un tiempo, pero al final todos sucumbimos, ¿cierto? Entonces, ojo, hay un legislativo que no funciona hace tiempo. Segundo, hay un sistema de partidos políticos que no funciona hace tiempo. La famosa partitocracia, Schmitt, ¿cierto?, en adelante, ¿cierto?, que cooptó el Estado, etcétera, la verdad es que está en crisis. Y esa crisis de los partidos es grave, y a mí lo que me gustó del libro es que no repite lo que todos sabemos, que es grave porque sin democracia no hay partidos, ¿cierto? Los partidos son quienes negocian los grandes intereses, transan, organizan, articulan, todo lo que sabemos. Sino que además Sam le da una visión, diría yo, transtemporal, es decir, los partidos lo que hacen también, además de lo que hemos hablado, es que articulan los intereses de hoy día, actuales, de los candidatos actuales, de quienes están en el poder hoy día, con los futuros, porque el partido es una institución que quiere mantenerse en el poder, quiere seguir existiendo. Entonces, impide que quienes están hoy día ahí gobernando, quienes están en el poder, ¿cierto?, hagan cosas que van a dañar lo que el partido va a obtener en el futuro. Y esa visión yo creo que es muy importante para distinguir el populismo, que piensa solo en el hoy día, ¿cierto?, no en el mañana. Me pareció muy interesante. Ahora, da hartos ejemplos el libro, bien interesantes, de cómo los partidos han ido perdiendo poder frente a sus propios candidatos. Por ejemplo, el tema del financiamiento. Cuando asfixiamos el financiamiento público a través de partidos, lo que creamos es que el propio candidato junte plata por sus propios medios, digamos, y se libere del partido, ¿ya? Cuando las comunicaciones se han transformado al punto de que el candidato llega directamente a los electores, que por un lado es muy bueno, ¿cierto?, pero sin que el partido tenga un rol atrás, lo que estamos haciendo es que ese partido después no tenga ascendiente sobre el candidato, no puede disciplinarlo, ¿ya? No puede de alguna forma obligarlo a jugar el juego democrático. Bueno, ahí el libro sigue, no tengo mucho tiempo, pero es muy interesante toda la reflexión. Una más solamente, y eso me encantó lo que dice el libro, cuando los partidos de alguna forma promueven la participación, si ustedes quieren, directa, que está muy bien, se da a veces el resultado de que quien más participa y quien es más activo son los sectores más extremos. Entonces los partidos caen en las manos de los grupos más extremos, no de los grupos más moderados. Y eso es un peligro oculto en cuestiones que se ven como buenas, como las elecciones primarias, por ejemplo.
¿ya? Entonces, cuidado con eso. Bueno, entonces tenemos un legislativo enfermo, sistema de partido político enfermo, sociedad, podríamos, tejido social enfermo, el sentido comunitario de la sociedad. Tenemos partidos débiles, tenemos sindicatos débiles, tenemos iglesias débiles, tenemos sociedades que ya no son capaces de mantener el tejido social. Y finalmente, diría yo, estoy resumiendo por supuesto, una democracia general débil porque ya no es exitosa. Esta democracia que en posguerra, entiendo yo, se presentó como muy exitosa frente al mundo no democrático, capaz de dar libertad, pero también sustento material. Y pensamos quizás en ejemplo Estados Unidos de posguerra, ¿cierto? Hoy día ya no es tan así. Y hay países como China, ¿cierto?, que le discuten, ¿cierto?, a Estados Unidos y a otras democracias la prosperidad, el éxito material, etc. A mí me parece que ese argumento es muy interesante, quizás no lo comparto tanto, en el sentido que yo creo que la clase trabajadora china todavía está mucho peor, por dar un buen ejemplo, la clase trabajadora occidental. Pero entiendo el punto, y es que la democracia ya no se presenta como exitosa. Y aquí sí que termino con esta parte. Hay un argumento también quizás más profundo, que no va solo en lo material, y es decir, que la democracia nos abandonó. Esa idea de que hay un sector cada vez más grande, y que lo estamos viviendo en Chile también, de la población que siente que la democracia ya no es su proyecto colectivo, que es el de otro, de los exitosos, los que se entran bien, los que funcionan, los que son parte de esta élite que pueden vivir en Chile, en Argentina, en Nueva York, y se van a sentir cómodos porque son parte de este mundo transnacional, ¿ya? Y esa idea es cierto que cala muy hondo y cala a nivel sentimental, quizás más que racional. Entonces, tenemos todos estos elementos de enfermedad, y el enfermo se llama democracia. Y en este contexto de enfermedad entra el virus, y el virus se llama populismo. Es decir, no es que el populismo cree todo esto, pero todos estos factores hacen que el populismo entre, y entre fuerte. Y una vez instalado el populismo, aumenta estos riesgos, estos problemas, y puede matar al enfermo, ¿cierto? Entonces, yo creo que esa tesis me pareció muy, muy interesante. En tercer lugar, yo diría que el libro nos presenta una idea, por supuesto, de populismo, y eso es el centro, ¿cierto? Y, bueno, es como el non plus ultra de los males. Aquí hay un listado enorme, ¿cierto?, de males, les voy a mencionar algunos. Las decisiones políticas son de vida y muerte, no hay, ¿cierto?, deliberación. La idea de ellos versus nosotros, xenofobia, se juega con la inseguridad financiera, políticas demagógicas, elecciones imperfectas, contra la alternancia en el poder, contra la filtración de los intereses políticos, ¿cierto?, a favor de la polarización, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás esto es la parte más importante del libro, pero no se las voy a contar porque la idea es que lo lean. ¿Ya? Pero créanme que es muy interesante toda la idea, o sea, la escena que hace de populismo. Pero yo creo que el mayor aporte acá está en decir, mira, aparte de todo esto, que quizás ya está en la literatura, la definición que yo encontré en el libro, por lo menos, es de populismo como forma de gobierno, dice, democrático con instituciones débiles. Es decir, que no estamos pensando en el populista clásico, autoritario, que no tiene elecciones, lo que decía Cristina también, o dice el libro. Estamos pensando en un régimen un poco más híbrido, en que parece democracia, suena como democracia, hay elecciones como democracia, pero algo no está funcionando como democracia y está matando a la democracia, ¿ya? Esa idea de democracia es la democracia Amour, que no hemos podido traducirla, pero sería sin ancla, sería a la deriva, porque no sé, creo yo, corrígeme, Sam, pero no se ancla en instituciones. Una democracia que no se ancla en instituciones es una democracia que no es capaz de sobrevivir a mediano y largo plazo. Entonces, ahí está el foco. Finalmente, el libro termina, ¿cierto?, con algunas recomendaciones, difícil bajarlas a la práctica, ¿cierto?, pero hay unas recomendaciones, y en ese sentido hay un poco de luz. Por el tiempo voy a pasar rápidamente al segundo tema, cortito, que era el tema chileno, les decía yo. ¿Cómo traemos esto a Chile? Estamos en un proceso, en una etapa constitucional constituyente. Diría primero, ¿cierto?, contexto latinoamericano. No solamente en lo obvio del populismo que hemos tenido, sino pensar que Latinoamérica tiene ciertas circunstancias bien particulares en términos estructurales, en términos, ¿cierto?, de pobreza, de desigualdad dura, ¿cierto? Y eso es un caldo de cultivo para muchas de estas ideas populistas, que no ocurren en países desarrollados. Eso es una cosa que tenemos que hacernos cargo. Y en segundo lugar, yo diría que acá en Latinoamérica hubo un movimiento que ha sido profundamente populista, que es el movimiento que se ha llamado constitucionalismo bolivariano o nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿cierto? Estamos pensando en Venezuela, Ecuador, Bolivia y en cierto sentido Colombia. En estos países se ha propuesto un proyecto muy transformador del constitucionalismo que comparte varias de las ideas que Sam desarrolla en su libro, y creo que es importante verlo así. Tal vez el factor, creo yo, que el libro también lo trata, pero que está un poco ausente en otras realidades, como dijo Cristina, es el tema del caudillo.
en estas experiencias había un caudillo. Entonces, tras la Asamblea Constituyente venezolana estaba Chávez, tras la Asamblea Constituyente ecuatoriana estaba, cierto, Raúl Correa, y en Bolivia estaba Evo Morales. Y esos son elementos todavía esenciales en el sistema latinoamericano. Sin embargo, y escuchando a Cristina, uno dice, bueno, pensemos en Chile, quizá en Chile no tenemos eso. No, no tenemos caudillo, no hay caudillo en Chile. Pero sí puede haber elementos de populismo. Aunque no haya un populismo total, elemento de populismo en ciertos momentos en nuestra historia reciente, en ciertas políticas públicas. Voy a dar 2 ejemplos rápidos. En la convención constituyente pasada, todas estas ideas de los buenos y los malos, ¿ya? De que el sistema nos dejó atrás, lo que hablaba recién, esta idea de que la democracia me dejó atrás y es para un grupo, y yo me quedé fuera. La desconfianza al filtro institucional, al bicameralismo, al control de constitucionalidad, ¿cierto? A los partidos políticos. Entonces, hay una, no quiero decir que haya sido populista, pero hay un ambiente de populismo ahí. O segundo ejemplo, los retiros previsionales. Y no me refiero solo a las consecuencias económicas, sino piensen en el tema institucional. Cómo esto se hizo a través de un sistema que forzó, ¿cierto?, una reforma constitucional, que impuso funciones del Congreso frente al presidente. ¿Ya? De total desconfianza a la clase política. Entonces, ojo, hay elementos de populismo. Yo creo que es muy importante lo que ha dicho Cristina acá, que a veces el populismo sea en partidos o en ideas. Me quedan 2 minutos y medio, no me voy a pasar. Tercer lugar, más corto ya, propuesta de reflexión. Yo me atrevería, ¿cierto?, con humildad, a dar 2 propuestas de reflexión sobre los contenidos del libro. Primero, es que creo que hay una relación aquí no desarrollada con un tema importante que es la representación política. ¿Por qué? Porque tras el populismo, es cierto que el populismo usa hoy día la elección, y la elección es una fuente de representación, la clásica, ¿cierto?, en democracia, la representación formal. Pero creo que en estos regímenes es mucho más fuerte la representación simbólica, que ya nos habló Pitkin hace 50 años, ¿cierto? Y toda una línea de desarrollo. Porque aquí lo importante es el vínculo sentimental, no racional con el líder. Esto me parece a mí mucho más fuerte que el tema electoral. El tema electoral sirve para reconfirmar, pero incluso podría quizás desaparecer. Mientras que el vínculo está dado por un elemento no racional que es propio de la representación simbólica, la que tuvo desde Hitler hasta la reina de Inglaterra, digamos, algo que se da en todo el mundo, pero que los populismos se hacen muy, muy negativa, por supuesto. Creo que eso es importante mirarlo un poco más. Acuérdense que la representación simbólica, uno de los problemas que tiene es que no hay un buen control, porque yo no controlo, esa persona no me representa por hacer lo que hace, sino por ser quien es. Por tanto, yo no puedo controlarla, según lo que haga. Entonces, ojo con eso. Y en segundo lugar, una segunda idea, yo diría que la relación con el poder constituyente, con la idea de poder constituyente, que entiendo que es propio de otro workshop, ¿cierto?, que van a hablar. Creo que hay una relación muy importante. El libro algo la trata, dice, mire, los populismos pueden usar las reformas constitucionales para imponerse. Pero me parece que se queda un poco corto. Me parece que, claro, ese camino es evidente y es muy útil. Si yo llego al poder, ¿cierto?, transformo todo de una vez, ¿cierto?, a través de una reforma constitucional, me hago dueño de todo el poder, destruyo a todos mis adversarios, ¿cierto?, y centralizo, por supuesto. Pero creo que en los sistemas o los ejemplos que tú das en que no hay una modificación constitucional en la forma, sí hay una reforma constitucional de fondo sustancial, hay un cambio de régimen total. Entonces yo creo que el poder constitucional se está usando igual, o poder constituyente. Lo que pasa es que no se usa en forma formal, pero la Hungría de hoy día que lo usó, o la Polonia hoy día que no lo usó, la verdad es que el cambio sustancial es igual a la constitución real, podríamos decir. Ya, y finalmente, ahora sí que termino, un par de preguntas, quedan 15 segundos. Si es que se puede, voy a hacer una general y una particular. La general, me llama la atención que en tu obra y en la obra de varios académicos hoy día, norteamericanos, sobre todo anglosajones, se presenta la democracia como un valor universal que permite hacer ciertos saltos, adecuaciones. Estoy pensando en tu teoría, por supuesto, pero también en el constitucionalismo abusivo, por ejemplo, de Landau, o la obra de Rosalind Dixon también. O sea, la democracia como el fin último que permite a cortes constitucionales a veces saltar ciertas reglas, etc. Mi pregunta es si nos estamos quedando cortos. Quizás deberíamos recurrir a otro fundamento, y estoy pensando en la defensa de los derechos fundamentales, quizás, como un gran fundamento valórico normativo para hacer frente a estos regímenes. No solamente la protección de la democracia. Y en segunda pregunta, ya mucho más específica, hay una idea que tú lanzas ahí que dice, la social media, dices tú, es un disolvente universal. Y creo que esa idea para muchos, y ojalá pudiéramos escucharte unas palabras al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel.
no solo por la reflexión, también por dejar con tarea a Samuel, cosa que siempre es desafiante. Y ahora ofrezco la palabra a nuestro invitado, profesor Samuel Issacharoff. Bueno, muchas gracias. El libro lo escribí en inglés, que me resulta más fácil, pero tengo que hablar en español, por lo tanto tengo la computadora abierta porque ChatGPT escribió todo lo siguiente. En NYU, donde yo soy profesor ya casi 20 años, la costumbre es que el autor nunca presenta su trabajo, siempre lo presenta otro y después hay discusión. Y a mí me gusta mucho eso, porque cuando uno presenta su propio trabajo es difícil, uno trata de decir demasiado y al fin es incapaz de generar las ideas claves en el tiempo breve. Pero también hay otro resultado, que muchas veces lo que hacen el comentario son más adeptos, son más profundos, tienen ideas nuevas para enfrentar la materia. Y es así, esto fue realmente impresionante. Casi pude reconocer mi libro en el comentario. No porque no lo leo, pero simplemente porque llevaron la discusión a otro nivel. Y lo aprecio realmente, y lo aprecio al decano y a Sebastián y todos los que me invitaron. Esto es realmente lo que es importante para mí, tener esta posibilidad de encuentro intelectual a este nivel. Así que, bueno, voy a tratar de decir algunas cosas. Voy a empezar con un punto que lanzó al principio Sebastián. En 2015 yo escribí un libro que se llamaba Democracias Frágiles. Y el tesis era que estábamos en la cuarta ola, como se llamaba, de las democracias. Esencialmente el mundo como resultó después del 89, después de la caída de la Unión Soviética. Y en estos países que emergieron de un sistema soviético o apartheid en Sudáfrica o cualquier tipo de sistema no democrático, había una tarea inmediata: organizar un gobierno. Había que mantener un sistema electoral, había que tener la forma de la democracia. Pero el tesis del libro, ese libro, era que una democracia no puede sostenerse sin las instituciones de la vida democrática. La burocracia independiente del Estado, un sistema electoral independiente, partidos políticos para organizar las campañas y también para traer a la ciudadanía dentro del sistema electoral, algo que, por supuesto, en los ex países de la Unión Soviética y su órbita no tenían ninguna experiencia con eso. Y el libro, el tesis principal era que había un hueco, había algo que faltaba en el centro, y lo que faltaba era esa experiencia institucional. Por lo tanto, el Ejecutivo iba a jugar un rol excesivo, el unilateralismo del Ejecutivo. Y el contrapeso era las Cortes, porque no había otra institución. La legislatura no estaba funcionando todavía, no habían partidos políticos, los organismos del Estado todavía no tenían su independencia, y las Cortes constitucionales, que se formaron más o menos siempre en el estilo de la Corte alemana o italiana del periodo posguerra, esas Cortes se podían enfrentar al poder ejecutivo y podían mantener un campo abierto democrático, un campo de contestación, un campo de enfrentamiento dentro del marco de la política democrática. Al fin de ese libro terminé con unas observaciones muy pesimistas. Y la observación principal es que este sistema no va a durar, porque algún momento los caudillos, no usaba esa palabra en ese libro, pero lo uso hoy, los caudillos se iban a dar cuenta que el único
control sobre su poder eran estas cortes constitucionales, que no tenían mandato democrático, no tenían lazos a la población, no tenía fuerza armada, no tenía un presupuesto independiente y por lo tanto en algún momento iban a ser capturadas. Y bueno, eso es lo que pasó en Hungría, en Polonia, muchos esfuerzos en Brasil, esfuerzos hoy día en India, en Argentina, en muchos países, en los Estados Unidos, en muchos países. Un complote contra la independencia de la justicia constitucional. Eso fue el pesimismo de 2015. En 2016 ocurrió un evento pesimista en los Estados Unidos, digamos. Yo era abogado de Obama, uno de los abogados principales del presidente Obama en el 2008 y otra vez en el 2012, así que esos son mis antecedentes, esos son mis prejuicios, pero ganó Trump en el 2016, algo completamente imprevisto en la historia americana. Y mi reacción al tiempo fue que, bueno, políticamente es un desastre, pero vamos a sobrevivir. Porque, ¿qué puede hacer? En realidad tenemos las instituciones muy fuertes en los Estados Unidos y en los otros países desarrollados de Europa del Este, países como Francia, Alemania, Inglaterra. Y ahí me equivoqué. Porque resulta que las instituciones eran mucho más débiles de lo que había pensado. La legislatura no tenía una forma orgánica. Cuando Madison habla de ambición en contra de ambición, pensaba de que iba a haber un entendimiento institucional del Congreso como Congreso y que se iba a protegerse contra el Ejecutivo sobre todo y contra las Cortes. Y resulta que no tenemos Congreso, tenemos demócratas, tenemos republicanos. Y esas afiliaciones ahora no tienen el mismo sentido que antes. ¿Por qué? Porque esos partidos no son los partidos que construyeron la democracia estable de los Estados Unidos. Bueno, tuvimos una guerra civil, tuvimos muchos problemas durante nuestra historia, pero ¿por qué tuvimos democracia en los Estados Unidos? Teníamos partidos que, por supuesto, tenían una herencia institucional, como dijo José Manuel, que sobreviven los individuos, tienen un pacto intergeneracional dentro de los partidos mismos. Pero también estos partidos en los Estados Unidos, en los países estables democráticos, tenían sus raíces en instituciones populares, instituciones de masas. Los demócratas, los socialdemócratas, se basaban, el Partido Laborista en Inglaterra, se basan en los sindicatos, en las iglesias de las poblaciones pobres, como la iglesia negra en los Estados Unidos. Se basan en algo orgánico dentro de la sociedad, que quiere decir que operan a nivel alto del Congreso, operan al nivel aún más alto de la nominación del presidente y operan también en las comunidades distintas. Había en otra época, a través de los partidos políticos, uno participaba en club de fútbol, había almuerzos, había reuniones. Hoy día todo eso ha desaparecido. Y del lado conservador, la misma cosa. Se basaban en general en las iglesias, en los países que tenían iglesias más establecidas, por ejemplo en Alemania o en Inglaterra, se basaban en las sociedades de empresarios y todo eso ha fracasado. En los Estados Unidos, les doy una cifra, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, casi 40% de los hombres en los Estados Unidos pertenecían a una sociedad fraternal. El Rotary, los Masons, no sé, esos existen acá también, estoy seguro, existían. Hoy día eso ya no existe.
En otra época, si un candidato quiso ser elegido, necesitaba una base organizativa para la comunicación, para los fondos. Todo se movía alrededor del partido político. Hoy día, a través de los medios sociales, a través de la independencia, tenemos candidatos en todos estos países que son free agents, que son libres de los lazos institucionales. Así que cuando Trump ganó en los Estados Unidos, se veía de repente la fragilidad de la democracia americana, que habíamos perdido instituciones importantes de cómo se organizaba la vida democrática, y en gran medida no nos dimos cuenta. Algunos lo entendieron al principio. Robert Dole venía a Chile para ser comparado a Robert Dole, vale el viaje. Pero en general no entendíamos el desafío profundo que resultaba de eso. Y así que el libro dice que esto se presenta en varias maneras. Se presenta primero, la política es desorganizada y no se mueve en giro a los problemas cotidianos de la población. No nos enfrentamos a la infraestructura, no pudimos organizarnos bien frente a la pandemia, no pudimos organizarnos frente a la pobreza, a la inmigración, a todo que empieza a deshacer lo que quiere decir ser un ciudadano dentro de un país democrático. Y eso es algo que los populistas entienden, porque los partidos democráticos este es un libro en contra del populismo, sin duda, pero es un libro que defiende las quejas de los populistas, la inigualdad, la incapacidad frente a los problemas cotidianos. Hay una parte donde presento lo que se llama elephant curve, ¿cómo se dice? Del Banco Mundial. Es una curva de cómo ha cambiado la distribución de ingresos por todo el mundo en los años críticos entre 1989 y 2008, en esos 20 años. Y el elephant curve muestra que en ese periodo de globalización, de apertura de todos los mercados del mundo, había una transferencia de riqueza la más dramática, yo creo, en la historia de los seres humanos. Y eso fue de los países más avanzados a los países más pobres. Y hubo una elevación del nivel de vida de la gente común por todo el mundo. Eso es un milagro. Eso es algo normativamente que uno tiene que estar en favor. Ahora, un lindo cuento sería que eso simplemente estamos agregando riqueza para todos, y eso no fue así. Hubo una transferencia de los países ricos a los países pobres, y normativamente yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero cómo eso se presentó en los países como los Estados Unidos, como Europa del Este, del Oeste, como Inglaterra, se presentó con un real bajamiento en el nivel de vida de la clase trabajadora de esos países, que se sienten abandonados y se sienten que hay gente como yo, que yo me siento cómodo en muchos países del mundo. Vengo a Santiago, sé dónde me gustaría comer. Voy a Buenos Aires, hay el café donde siempre voy a tomar café en la mañana, en Buenos Aires. Voy a París, voy a Londres, está bien. Pero para la gente de la clase trabajadora, eso es una experiencia completamente distante de la vida que ellos viven. Ellos no salen de los sitios antiguos e industriales, las comunidades que se organizaban a través de empleo industrial, de las minas, de las fincas. Esa gente se perdieron, se olvidaron, nos olvidamos de ellos, o piensan que nos olvidaron, que nos hemos olvidado. Así que vienen los populistas y
como el comentario ya lo captó, ¿qué hacen? Juegan sobre ese sentido de estar aislado, que es una pérdida de la solidaridad, que es una de las fundaciones menos apreciadas de lo que se necesita para un sistema democrático. Pero también empiezan a atacar las instituciones y hay muchos libros que salieron en los últimos años sobre el populismo y casi todos se giran en la definición del populismo. Es autoritario, es neofascista, es esto, es eso. Eso me importa mucho menos a mí. Para mí lo más importante es qué hacen una vez que toman el poder. Así que mi libro se basa en la debilidad de las democracias, que fue la falta de instituciones que funcionan bien, y el ataque populista, que es sobre todo atacar esas mismas instituciones en su condición de debilidad. Y eso es un ataque al sistema electoral, es un ataque a la independencia de la administración del Estado, es un ataque a los partidos políticos que habían organizado la democracia institucional y es al fondo un ataque sobre las dos cosas claves para mantener un sistema democrático. El primero es, repeat play. ¿Cómo se dice? Sí, juego repetido, pero no sé si se entiende eso. Sí, perfectamente. De game theory, ¿sí? Sí, sí. Juego repetido, ok. Y el segundo es aceptar limitaciones en el ejercicio del poder. Y son ligados, porque si uno acepta repeat play, que hoy día puedo ganar, pero mañana voy a perder, uno tiene que aceptar que haya limitaciones. Y si uno acepta que hay limitaciones, así que vamos a tener competición electoral, pero dentro de un marco más o menos bien definido. Así que uno puede empujar un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, pero nunca va a ser una elección que va a determinar muchas cosas grandes en una vuelta. Por ejemplo, en Inglaterra, hay los Tories y los laboristas. Bien, los conservadores aceptan el sistema de salud nacional, aceptan el estado de ayuda a la gente menos capacitada. Los laboristas, por ejemplo, por supuesto, quieren expandir eso, pero están hablando dentro del mismo marco. Cuando viene un Trump o un Bolsonaro y empieza a hablar de encarcelar a la oposición, de que es nosotros contra ellos hasta el fin, que no somos simplemente rivales dentro de un sistema aceptado, pero somos enemigos al fondo. Ahí empiezan a deshacer todo. Y la única parte que no se discutió brevemente en el comentario es que eso el antiinstitucionalismo lleva a la corrupción. Y lleva a la corrupción en una manera importante. Cuando los economistas de desarrollo, que se especializan en desarrollo, hablan de las condiciones en que uno encuentra mucha corrupción o menos corrupción, siempre tiene que ver con la fuerza de las instituciones. Cuando uno tiene todo el poder de decisión en la mano de una persona, sobre todo el presidente, el ejecutivo, el ejecutivo principal del gobierno, alguien va a haber corrupción. Es inevitable. Yo les digo a mis estudiantes que hay solo una ley universal de todos los seres humanos, y es la siguiente, y me vas a tener que decir eso. Every gatekeeper becomes a toll collector. Cualquier portero se convierte en alguien que cobra plata por él. Sí, no muy elegante, José Manuel, pero Claro. la idea es que si uno puede decir sí o no, en algún momento va a poner la mano para que le ofrezca algo. Así que sí.
Y la corrupción es muy interesante porque cuando empecé a estudiar y viajar por todos estos países, cada vez había una historia de Zuma es corrupto, de Bolsonaro es corrupto, de hay corrupción en BJP, en India, etcétera, etcétera. Y cada vez yo rechazaba esa historia. Eso no me interesa. Yo soy un hombre de alta teoría, soy un constitucionalista. Eso no, ¿qué me vas a hablar de corrupción pequeña? ¿Qué es importante eso? Pero resulta que cuando algo pasa en cada país, uno debe dar atención a eso. Y lo importante es que es un resultado de una manera de gobernar antiinstitucionalista. Y por lo tanto, la justicia común, no el trabajo constitucional que es tan intelectual e importante y que a veces no tiene mucho que ver con la vida real, pero sin embargo, la justicia común, el poder anticorruptivo en estas sociedades fue el fin de Zuma, puede ser el fin de Orbán, puede ser el fin de Modi. Por supuesto, tuvo algo que ver con el fin de Bolsonaro en Brasil. Tuvo algo que ver con el fin de Cristina en la Argentina, o por el momento, el fin de Cristina. Y así que me dedico a eso, a la justicia común, porque he perdido confianza en lo que se puede realizar a través de la justicia constitucional, a través de todas estas preguntas constitucionales que son muy importantes acá. Y ahora, en respuesta a Juan Manuel, yo creo que la primera generación de la nueva autocracia, como Orbán o Kaczynski en Polonia, pensaron que tenían que concretizar su imperio a través de reforma constitucional. Y en cada país eso fue algo muy importante para deshacer la democracia que había, que la herencia de post-89. Ellos descubrieron después de un rato que tienen el poder amplio del Estado, que si deshacen las instituciones electorales, si deshacen las instituciones de control sobre la corrupción, si deshacen la justicia, si deshacen todo eso, ellos pueden mantener su poder de manera electoral sin cambiar la Constitución. Eso es algo que bueno, para mí es muy difícil aceptar, pero eso es donde llegué. Sobre las preguntas concretas, no se queden demasiado optimistas aquí en Chile, porque no tienen su caudillo todavía. Uno de los grandes choques para mí fue el hecho que Brexit surgió y ganó sin un caudillo. Habían muchos que después de que ganó dijeron, yo era el dirigente, yo era el líder de todo este movimiento. Falso. Eso vino de abajo para arriba. Y es algo que Brexit muestra que uno puede tener una debilidad fundamental en las instituciones democráticas que puede ser explotado a veces sin ese gran hombre sobre caballo, sin el Trump, sin el Bolsonaro, que eso puede resultar. Y todavía Inglaterra vive bajo este mandato populista que no sabe cómo resolverlo y todavía no tiene un líder. Bueno, tienen 4 primer ministros en 2 años. Así que esto es un nivel que es un desafío a la democracia que no hemos visto antes. Y el hecho de que no tienen un personaje en Chile todavía es importante, pero no es una salvavidas, es en sí mismo. A ver, ¿qué más? Y una pequeña diferencia con Cristina.
Yo creo que los populistas de hoy en general no se organizan a través de partidos políticos. Y para mí un partido político es una forma organizativa que existe no solo para una elección, pero sino tiene una permanencia institucional. Tiene un vicepresidente del partido que un día quiere ser presidente. Tienen militantes locales que un día quieren ser vicepresidente. Y hay un acuerdo intergeneracional de que el partido no simplemente es para hoy. El único populista que se ha organizado realmente como partido político, yo creo que es Modi en India. Bolsonaro no lo hizo, los peronistas nunca lo han hecho en Argentina, no lo veo todavía en Chile, donde los partidos son muy débiles a este momento. Pero eso creo que vamos a ver cómo se reorganizan esas cosas. Para terminar, lo que me hace más pesimista, y el libro termina con 4 páginas optimistas, la realidad es que no vale la pena comprar el libro para eso. No es muy impresionante el optimismo al fin. Lo que es más difícil, yo creo, es que pasamos 2 siglos de la ascendencia a la democracia. Ganó contra el comunismo, ganó contra el fascismo y se presentó después del 89 como si fuese el único sistema de organización político que tiene posibilidad. Hemos perdido ese optimismo, pero también perdimos otra cosa. Las instituciones que funcionaban bien durante el periodo de optimista o el periodo en que surgió las democracias ya no funcionan bien. La legislatura, los partidos políticos, y no sé cómo se va a organizar la vida democrática, la política democrática en el futuro. Los medios sociales cambian todo, yo creo, y tengo algunas propuestas como podemos controlarlo un poco mejor, pero al fin del día no sé cómo qué resultado eso va a tener. Pero creo que el gran desafío de hoy es organizar de nuevo de otra manera la vida democrática de la ciudadanía para que las cifras que citaste al principio no sean nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, Samuel, por la magnífica relectura que has hecho del libro y el diálogo con nuestros panelistas. Nos quedan algunos minutos. Yo sé que algunos de ustedes tienen clases, por lo tanto no hay problema en que partan, pero me gustaría hacer una ronda de comentarios de 3 o 4. Tomamos algunos y luego ofrecemos la palabra brevemente a nuestros panelistas y al autor. Parto con la profesora Marisol Peña. No sé si es necesario hacerlo con micrófono o sin. Hay un micrófono ahí. Ya. Entonces, profesora Marisol Peña, luego Andrés, Diego Gil y atrás. Bueno, muchas gracias. A ver, Sí. ¿te escuchas? Sí. ¿Te escuchas? Muchas gracias. La verdad es que los comentaristas, pero después de cierre brillante, profesor Issácarov, solamente acentúan el entusiasmo por leer el libro, pese a que haya solo 4 páginas óptimas. Yo soy de las que tengo que ir a hacer clases, de que desde ya me expuso, pero quisiera dejarle planteada una pregunta. El populismo parte del concepto pueblo como significante vacío, decía Ernesto Laclau, y entonces se va construyendo ese nuevo pueblo sobre la base de una cadena de equivalencia, es decir, va buscando a todos aquellos que están, digámoslo así, en una situación desmejorada, en una situación más precaria, y esos pasan a ser el auténtico pueblo versus la élite corrupta, como dice Casio Newton. El tema al que quiero llevarlo es el tema de las identidades.
porque probablemente esas concepciones más tradicionales sobre el populismo no han tomado en cuenta que en el caso particular nuestro, de nuestra América Latina, hay una cantidad de identidades que han ido surgiendo que no solamente tienen que ver con el proceso de la migración, tienen que ver también con reivindicaciones de los pueblos originarios, tienen que ver también con nuevas identidades sexuales que se han estimado a sí mismas postergadas o no visibilizadas hasta el momento. Entonces la pregunta es, ¿cómo ve usted que las instituciones, si es que existe una respuesta de la democracia, pudieran hacer frente a esa emergencia de identidades que no logran ser ubicadas dentro de las estratificaciones sociales clásicas? Muchas gracias, profesora Marisol Peña. Andrés Calderón. Marisol. Sí, gracias. Muchas gracias por el conversatorio. Tenía una pregunta para el profesor Issacharoff, que tiene que ver con el problema de agente que más o menos ha descrito a lo largo de la conversación entre partidos políticos y figuras populistas, ¿no? La idea del juego repetido es una idea atractiva para el partido político que tiene una vocación de permanencia. El populista juega uno solo y juega all-in, ¿no? Hace su apuesta máxima y busca quedarse destruyendo todas las instituciones. Entonces, no sé si en las últimas 4 páginas de optimismo del libro haya algún tipo de correctivo para alinear nuevamente intereses y de manera tal que de alguna manera resulte atractivo para aquel que tiene el agente del cambio, resulte atractivo volver a la idea de juego repetido, ¿no? O quizás también pensando nuevamente en la relación de agente, para que la ciudadanía empiece a apreciar esas reglas estructurales de juego y no le resulte tan atractivo las promesas populistas de corto plazo. Muchas gracias, profesor Calderón. Diego Gil. Profesor Diego Gil. ¿Ahí? Sí, ya. Sí, no, quería agradecer la presentación y la conversación de todos los panelistas porque estuvo muy interesante. No, tenía una pregunta para el profesor Issacharoff, basada un poco en algunos de los puntos que hizo. Es que si uno podría hablar de la existencia de reglas, pensando sobre todo en el contexto del cambio constitucional chileno, uno podría pensar en reglas constitucionales antipopulistas que sean más o menos universales. Mi pregunta. Muchas gracias, profesor Diego Gil. Ahí hay una pregunta y luego, para cerrar, el profesor Gonzalo Candia. Hola, me llamo Esperanza Hope, soy estudiante de 5º año y me encantaría también agradecer por la instancia. Me interesa muchísimo este tema. Mi pregunta es para el profesor Issacharoff, pero si algún otro panelista quiere complementar, yo feliz. En pandemia, la universidad nos dio la oportunidad de hacer un intercambio virtual con la Universidad Justus Liebig de Alemania. Y yo tomé un curso de populismo por una profesora ecuatoriana que se fue a vivir a Alemania y ahora es profesora en su universidad, con todo lo que pasó con Rafael Correa y el movimiento de la nueva Constitución de Ecuador. Entonces, se dio una dinámica muy interesante porque habían alumnos alemanes y alumnos latinoamericanos en la clase cuando intentamos explicar todo este sistema de cómo funciona el populismo, y habían muchos conceptos que eran muy difíciles de comprender para los alemanes y muy fáciles para los latinoamericanos, y al revés. Que se da que en forma de partidos, pero en Latinoamérica llamó al populismo como the water we swim in, el agua en la que nadamos. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que existen regiones donde los caracteres del populismo se dan más, en mayor medida o de forma más
evento como un caudillo como en otras partes? Muchas gracias por su pregunta y por compartirla con nosotros. Y cierra ahora el profesor Gonzalo Candia. También, bueno, reiterar el agradecimiento a los expositores, plantear una pregunta. Como abogados, digamos, siempre pensamos el populismo en términos legales, cómo podemos prevenirlo legalmente, cómo podemos generar reglas que impidan el ascenso de los populistas, y bueno, y una vez que el fenómeno ocurre, cómo poder lidiar con él a través de instituciones, leyes, reglas. Pero quizá la pregunta es, bueno, en verdad quizá más que pensar en esos términos, sería positivo de repente pensar mecanismos sociales que permitan prevenir la aparición de este fenómeno. Y ahí, claro, me hace mucho sentido lo que planteaba el profesor Díaz de Valdés, lo que planteaba después el autor, en el entendido de que el fortalecimiento de la sociedad civil, de los cuerpos intermedios, de estas estructuras de mediación entre el individuo y el Estado, es condición básica para poder prevenir situaciones populistas. O sea, ¿por qué el populismo surge en sociedades de masa, en las cuales la conexión es directa entre el individuo y el Estado, sin cuerpos que medien en esta relación? Entonces, en el fondo, ¿no será que también el Estado, muchas veces el Estado democrático, digamos, expandiéndose, limitando los espacios de estos cuerpos, digamos, de estas estructuras de mediación social, han terminado por generar también desde esa perspectiva el germen de los populismos? Muchas gracias, profesor Candia. Y ahora ofrezco para cerrar la palabra al profesor Samuel Isakharov. Hay varias preguntas. Primero, la colectiva. Sí, eso fue el eje de tu pregunta, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la colectiva que se puede? Sí, para el problema de agencia que hay ahí. Sí, yo creo que la colectiva, y esto va a la última pregunta también, la colectiva es la capacidad estatal. Eso es lo único que podemos hacer. Si uno acepta que estamos en el último juego, bueno, no hay ninguna salida, no es imposible. Y por lo tanto, no noté todo lo que dijiste, pero bueno, lo dejo en eso. Hay tanto para... Ok, empiezo con la primera pregunta de Marisol que tuvo que irse. En la teoría democrática del siglo XVIII, XIX e incluso del siglo XX, se asume que la democracia no puede existir salvo si hay una identidad común entre la población. Eso es el rol del solidarismo entre la democracia. Uno de los Federalist Papers de los Estados Unidos habla de la ventaja que tiene los Estados Unidos porque es un pueblo único con una religión, con ciudadanía abierta para todos. Ahora, este fue una sociedad con esclavos, pero se excluía a todos los otros como no son parte de nuestra comunidad. Lo mismo que en Atenas. Es una visión de la democracia que reúne la gente que ya se siente como parte del mismo organismo. John Stuart Mill escribió la misma cosa. John Rawls escribió la misma cosa en el siglo XX. Por lo tanto, ¿cómo podemos integrar esa visión de solidaridad con la realidad de la diversidad de las sociedades que tenemos hoy día? Diversidad de identidad sexual, de manera de vivir. Nadie ha resuelto ese asunto. Y la diferencia entre el populismo en América Latina y el populismo en Europa y en los Estados Unidos
es que el populismo en América Latina yo creo que es más avanzado, que tiene más un sentido de que hay una futuro que tiene que ser distinta. El populismo en los Estados Unidos, en Europa, en general, es reactivo. Es un sistema de pensar que hubo un momento en el siglo XX, siglo XIX, en algún otro tiempo, en que la vida estaba organizada bien. Por lo menos los populistas en América Latina, y yo sé que eso no va a dar mucha confianza a ustedes, pero por lo menos ustedes tienen una visión que ellos promueven de que hay algún sistema de organizar la sociedad que es distinta, que puede ser mejor. Ahora, eso es difícil realizar y yo tengo muchas críticas del último proyecto de constitución chilena que trató de mantener eso a través de un cambio muy radical a las instituciones de la sociedad. Pero yo creo que eso es una diferencia importante, si tengo la pregunta correcta. ¿Y cómo va a resultar esto? Esto fue la última pregunta. ¿Cómo se puede resolver esto? Yo creo que las sociedades democráticas tienen que ganar la lucha por lo que en Vietnam nosotros en los Estados Unidos llamamos the hearts and minds, el corazón y el pensamiento de la población. Y eso empieza con la capacidad estatal. Uno de los grandes desafíos para Biden, por ejemplo, para Scholz en Alemania, es cómo vamos a organizar el Estado para mejorar la vida de la gente. Y el problema que tienen los estados democráticos es que eso es un proceso lento y el populismo no nos permite el tiempo necesario para enfrentar eso. Pero yo creo que ¿cómo vamos a ganar? Vamos a ganar porque al fin del día los populistas no son bien ejecutores del mandato de sus votantes y las democracias se han muestrado hasta ahora por lo menos, y esto porque China es un desafío real, se ha muestrado hasta ahora la capacidad, que tienen más capacidad para mejorar la vida de sus ciudadanos. Así ganamos. Y si no podemos ganar esa batalla, yo creo que, bueno, eso es pesimismo. Muchas gracias, Samuel. Creo que hemos terminado esta hora y media y un poco más de una magnífica reflexión sobre el libro, sobre la democracia y sobre los futuros desafíos que todos tenemos en Chile y también en el mundo en estas materias. Los dejamos invitados para otras actividades de la visita de Samuel aquí a Chile y a la facultad. El próximo miércoles a las 2 de la tarde hay un seminario en el Salón Padre Hurtado. Hay así también para profesores y ayudantes senior un workshop el próximo martes a la 1 a propósito del paper de Samuel y Sergio sobre el proceso constituyente chileno y algunas otras actividades que pueden comentar, que pueden preguntarnos. Yo quiero para terminar agradecer a José Manuel, a Cristina, a Samuel, también al decano por esta oportunidad y también no quiero dejar de hacer a quienes han hecho posible esto, que es Luis Eugenio, Carola Helfman y Matías Sangüesa, que también forman parte del equipo organizador. Muchas gracias y nos vemos próximamente.